¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se pronunció acerca de un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo y que busca frenar las alzas en las cuentas de la energía eléctrica que debían entrar a regir desde el día 1 de julio en adelante. Producto de los altos montos, el Ejecutivo planteó una propuesta que ha sido analizada por la Sala de la Cámara. Nosotros vamos a revisar obviamente los antecedentes de este proyecto de ley y luego entramos en la conversación. La Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto que establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad. En la oportunidad se respaldó por 80 votos a favor, 44 en contra y 16 abstenciones el mecanismo transitorio de precios del consumidor, que busca evitar la abrupta alza que ha adelantado la Comisión Nacional de Energía de más de un 40% en las cuentas de la luz a partir del 1 de julio. De esta manera, los usuarios que consuman menos o lo mismo que 350 kWh verán solo un alza del IPC en sus cuentas de la luz. Quienes consuman entre 350 y 500 kW pagarán un aumento de un 5% más el IPC, mientras que las cuentas mayores a 500 kW aumentarán un 15% más el IPC. Durante la tramitación, sin embargo, se cayó el primer artículo de la propuesta que planteaba la creación del Fondo de Estabilización y Emergencia Energética que se acumulará hasta alcanzar el límite equivalente en pesos de 2.000 millones de dólares. Este monto funcionaría como un seguro para el sistema eléctrico y sería administrado por el Coordinador Eléctrico Nacional. Bueno, y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de esta iniciativa que se debate en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para conversar acerca de ello, establecemos de inmediato el diálogo con el diputado Daniel Dilayú, que nos acompaña gentilmente. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos muy contentos de poder de alguna manera explicar a la ciudadanía lo que pasó con una ley que creo que es muy importante, que tiene que ver con la vida de los vecinos, de las personas. Efectivamente, este es un poco diferente, esta ley o el proyecto de ley, con respecto al MEPCO de los combustibles, porque el MEPCO de los combustibles es una cantidad de millones de dólares que el Estado aporta para estabilizar el precio de los combustibles. Ahí el Estado se coloca con la responsabilidad, pero en este caso de la electricidad, aquí el Estado no se coloca con ningún dinero. Simplemente, para mi opinión, y por eso que lo voté en contra, tengo que decirlo claramente, lo voté en contra no por estar en contra de los vecinos, de las personas, sino que simplemente es otro impuesto. ¿Y en qué consiste, hablándolo simplemente? En que a mayor consumo de 250 kWh va a haber un impuesto, se va a recaudar un impuesto. Es decir, en estos momentos personas que consuman sobre esta tabla de kilowatt-hora de consumo, van a pagar un impuesto. Ese es todo el punto. Ahora, sobre 250 kilowatt-hora, que son alrededor de 52.000 pesos, uno podrá decir, bueno, son personas que pagan mucho más. No es mucho más. Una persona que tiene una casa, ¿cierto?, que tiene un pequeño su estacionamiento donde guarda el auto, lo convirtió en un pequeño negocito chico, donde vende algún insumo, algún negocito pequeño, le va a subir eso, y en líneas generales, en lo simple, está sobrecargando a lo que es la clase media. Y yo, bajo ese punto de vista, bajo esa mirada, yo voté en contra porque hay muchos proyectos, hay muchos pymes, que está llegando, mucha gente que nos está escuchando, sobre todo por el efecto de la pandemia, que va a tener que pagar un impuesto. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que debiera dividirse, y esa es mi opinión y es lo que yo hablé en la Cámara, en dos miradas. Uno, que sean para las grandes industrias que paguen efectivamente un impuesto, pero a las que son pequeñas pymes, evidentemente yo no lo voy a grabar. Así que yo tengo la impresión que esto va a tener que darle una vuelta en el Senado, vamos a seguir conversando, y en ese sentido yo estoy por la clase media y también con las personas que tienen menos recursos. Esa es mi visión. ¿No podríamos hablar entonces de este proyecto como un subsidio o como directamente una ayuda estatal para paliar las alzas, que es obviamente el fundamento central que dio el Ejecutivo al ingresar este proyecto de ley, sino que a su entender claro, es un nuevo impuesto, es un nuevo tributo que se aplica para poder financiar esas mismas alzas que se quiere contener? Usted tiene toda la razón, está claramente, cuando hay un subsidio,
cuando el Estado se mete la mano al bolsillo y aporta, como es el MEPCO de los combustibles, es muy diferente. Aquí no. Aquí simplemente sobre el consumo de 250 kilowatt hora se va a empezar a grabar. Eso se llama impuesto. Es súper sencillo. Ahora, el ministro, ¿cierto? Él dice que el 80% de las personas está bajo ese nivel, lo cual yo creo que no es tan así. Ese 20% es mucho mayor y ahí hay mucha gente, y aunque sí fuera, hay un sector de gente de clase media que tiene un pequeño emprendimiento, que tiene un pequeño refrigerador o algún congelador donde hace su pequeño negocio. ¿Ah? Así que bajo ese punto de vista, o cualquier persona que tenga una pequeña máquina en la cual le consume más electricidad y está haciendo a lo mejor un emprendimiento. Así que yo creo que tenemos que verlo. Esto claramente es un impuesto, esto no es un subsidio. Ahora, este proyecto de ley salió aprobado desde el punto de vista de los objetivos centrales que persigue. Sin embargo, este fondo de recaudación donde tenía que llegar el dinero para justamente poder materializarlo, poder concretarlo, se rechazó en la sala. Entonces, tenemos prácticamente un esqueleto, pero no tenemos digamos, el sostén principal para hacerlo efectivo. ¿Cómo prevé usted que van a ser las conversaciones de aquí en adelante? No solo en lo que se tenga que discutir en el Senado, sino que también desde el punto de vista de lo que el gobierno, me imagino, tiene que conversar con ustedes mismos como diputados para, en un eventual tercer trámite, poder aprobar el texto legal. Bueno, usted la pregunta está clarito. Yo lo vuelvo a insistir, esto es un impuesto y yo voté en contra. Yo creo que fue uno de los pocos parlamentarios que votamos en contra. Es decir, porque vimos, o por lo menos creemos ver, cierto, que esto habría que dividirlo en dos tandas. Uno para un impuesto a las grandes empresas que probablemente puedan pagar un impuesto y adecuado, pero no a la pequeña, ¿cómo se llama? Yo diría que a las pequeñas pymes y a la clase media. Así que yo creo que hay que volverlo a conversar. Yo por lo menos, yo como parlamentario consideré que había que votar en contra, porque se ve, aparentemente si uno lo mira así en forma superficial, se ve como que estaría uno en contra de, ¿cómo se llama? El subsidio, entre comillas, a la gente. No es así. Esto, si uno lo lee con calma, esto no es, vuelvo a insistir, esto no es un subsidio como los combustibles. Yo el subsidio de los combustibles lo voté a favor. Claramente ahí va en la vía de la calidad de las personas, y esto también va al revés. ¿Y qué alternativas, bueno, usted lo deslizó recién en la conversación, quizás hacer una diferenciación con las grandes empresas, con el resto de las personas, pero qué otra alternativa eventualmente se podría utilizar? Porque obviamente los recursos de que dispone el Estado tampoco son infinitos, y menos en un escenario de contracción como el que estamos viviendo ahora. Es decir, la posibilidad de subsidiar cada uno de los servicios básicos cuesta bastante desde el punto de vista monetario para cualquier gobierno. ¿Qué alternativa podríamos plantear ahí? Yo la verdad, si usted me pregunta, yo no soy partidario de los subsidios y bonos para cualquier cosa, pero evidentemente yo planteé, aquí hay una mirada cortoplacista que estamos hablando en estos momentos, pero creo que el Estado, y lo digo de gobiernos pasados, da lo mismo como país, tenemos que ir pensando en las energías, ¿cierto? Energías que son importante bajar el costo de la energía eléctrica. En la región donde yo soy, del Distrito 25, hay una gran cantidad de proyectos que ya están materializados de energía eólica, ¿cierto? Nosotros tenemos también la energía fotovoltaica, y yo uno de los proyectos de ley que estoy impulsando, que lo estamos haciendo ya prácticamente, yo creo que va a dar luz, se va a ver la luz en unos pocos días más, semanas, que es que todos los edificios públicos, me estoy adelantando quizás lo que vamos a hacer, pero una de las ideas que yo tengo es que todos los edificios públicos y municipales debieran tener un cierto porcentaje de células fotovoltaicas en los techos. Eso es una ley, y eso es mirar al país con una proyección mucho más futuro, pero ya eso hay que hacerlo por el cambio climático. Es decir, si logramos que la energía eléctrica, que es una energía que no contamina, pero que tenemos sol barato, tenemos aire en todas partes, que es la energía eólica, evidentemente podemos bajar la electricidad. Yo creo que hay que pensar de esa manera. Chile está preparado ya, se está haciendo esto, y esa es una mirada a corto y largo plazo, pero hay que hacerlo ya, no pasado mañana. Y en relación al costo de la energía, bueno, pues se puede hacer un subsidio, tenemos que ver realmente
que es lo que en este momento compromete. Yo le quiero decir de la zona donde yo soy, ¿cierto? Se consume mucho energía desde el punto de vista que es fósil, ¿cierto? No se consume la electricidad porque es más cara, evidentemente, pero tenemos que cambiar esa mentalidad. También nosotros en nuestra región debemos ya propender a todo lo que es electricidad en relación a la locomoción colectiva, a los vehículos, todo lo que es buses eléctricos. Ya tenemos que llegar a eso, así que y terminar los subsidios, etcétera. Pero en este caso específico que compromete por la inflación ahora, yo creo que hay que contemplar, si no llegamos a un acuerdo, a un subsidio directamente a la gente que sea comprometido, pero no gravarla con un impuesto. Ese es mi punto. El gran desafío entonces es, más allá de este proyecto, un desafío futuro para reconvertir la matriz energética, que ha sido uno de los temas que se ha conversado en los últimos 5 o 10 años, pero que más allá de estos diálogos y de estas proyecciones, da la impresión de que no se ha tomado la decisión política definitiva como para llevarlo a cabo. Así es. Yo le quiero decir de forma particular, yo fui gobernador de Osorno y estuvimos a punto antes del estallido social de ser la primera ciudad, aparte de Santiago, de tener buses eléctricos. Teníamos 2 buses eléctricos listos para hacerlo funcionar en Osorno. Yo estaba muy feliz. Como usted sabe, yo soy médico y abogo mucho por el cambio, por la parte climática, y en ese sentido creo que esta energía es la energía que tenemos que empezar a generar. En nuestra región del sur, ahí en la región donde yo estoy, existen cualquier cantidad de proyectos que están materializándose, ya en este momento están funcionando, todo lo que es energía eólica, tenemos mucho viento y también tenemos luz solar. Entonces yo creo que como país tenemos que tener ya la política ahora, no pensando en los 250 y pensando en los kilómetros, ¿cómo se llama? Kilowatt-hora, no pensando en impuestos. Hay que pensar ya en producir energía eléctrica. Yo no le estoy hablando de la geotermia, que también la geotermia es uno de los proyectos que también he impulsado, que es un poco más cara, pero la geotermia se puede hacer en cualquier parte. ¿Se fija? Yo creo que como país estamos al debe. Yo pertenezco también a la Comisión de Ciencia y Tecnología y lo planteé en su momento y creo que nuestro país tiene que propender a eso ya. No pasado mañana, ni en 1 o 2 años más, ya tiene que ser ahora. Perfecto, diputado Daniel Lilayú, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema tan importante como es este proyecto puntual y obviamente una mirada a futuro que siempre es necesaria. Muchas gracias por estos minutos, diputado. Muchas gracias a usted por esta entrevista. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, nosotros seguimos revisando este tema. Y seguimos revisando los pormenores de este tema, de este importante proyecto de ley que se discute acá en el Congreso Nacional. Para ello vamos a seguir la conversación en esta oportunidad con el diputado Boris Barrera, quien gentilmente nos acompaña. Diputado Barrera, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Diputado, bueno, conversemos de inmediato acerca de este proyecto que, es una iniciativa del Ejecutivo para paliar lo que significan las alzas en el costo de la energía eléctrica, pero para algunos quienes se han resistido de una u otra manera en el debate de esta iniciativa, este proyecto sería un impuesto que vendría a gravar a parte de la población de la clase media. ¿Cuál es su visión respecto de este punto? Claro, bueno, para partir y que la gente que va a ver el programa entienda de dónde viene esto, la verdad es que esto nace por un aumento en la energía eléctrica que debió haber sucedido en noviembre del año 2019. Entonces, si todos recuerdan el contexto en que estábamos en el 2019, cuando veníamos, el mes anterior había habido un estallido social, por el alza de los pasajes de la locomoción colectiva. Entonces era súper complejo que además de esa alza de la locomoción colectiva se anuncie un alza importante en las tarifas eléctricas. Por lo tanto, el gobierno tomó una decisión que era importante, que había que tomarlo, y eso hay que reconocerlo. Bien, tomó una decisión de no subir las cuentas eléctricas en ese momento, pero ¿cuál fue el problema? Que la fórmula fue patear esa deuda para adelante. Patearla significa que toda esa no iban a subir las cuentas de la luz, pero ese aumento se iba a ir acumulando en una deuda
que según el gobierno debió haberse acumulado hasta el 2024, que eran 1.350 millones de dólares, que la iban a asumir la empresa, entre comillas, asumir porque era una deuda que se estaba juntando hacia las empresas, pero después había que pagar esa deuda a las empresas y había que pagarlas antes del 2017. ¿Y qué es lo que pasó? De que esa deuda que tenía que llegar a los 1.350 no se alcanzó a llegar en el 2024, sino que se alcanzó ahora. Ya llegamos a completar esa deuda, por lo tanto había que empezar a pagarla ahora. Ahora, en un mes más, en julio, a partir del 1 de julio, las cuentas iban a subir, las cuentas de la luz, para que la gente lo tenga claro, entre un 40 y un 45% más. O sea, si ellos pagaban, un ejemplo, 30.000 pesos, le iba a subir casi al doble la cuenta de la luz en julio. Por lo tanto, había que hacerse cargo de eso y obviamente no patearlo para adelante como lo hizo el gobierno anterior, porque la deuda iba a seguir creciendo y tampoco las empresas iban a estar disponibles para seguir absorbiendo esa deuda, como te digo, entre comillas, claro, que después se les va a pagar, pero en estos momentos es plata que tampoco le está llegando. Entonces se toma la decisión de crear, primero que nada, frenar estas salsas de manera escalonada, de acuerdo al consumo, y establecer un cargo, que algunos le dicen impuesto, colóquenle el nombre que quieran, pero ese cargo o impuesto va a agravar a los consumos más altos, que en este caso no es la clase media, no es la mayoría de la población. Esa es una mentira, eso es falso. Aquí van a quedar excluidos de ese cargo más del 80% de las familias chilenas. ¿Por qué digo más? Creo que cerca del 88%. Porque cerca del 80% de las familias chilenas consumen menos de 250 kWh. Yo tengo aquí una tabla que el promedio, por ejemplo, de Chile es 221 y la mediana es 207. El consumo más alto, el promedio más alto está en la región metropolitana, que es 276 kWh, pero van a quedar excluidos de este cargo todos los que consumen hasta 350. O sea, como te digo, casi el 88% de la población chilena no se va a ver afectada por este cargo. Este cargo lo van a pagar, y como te digo, de manera escalonada, desde los 500 kilowatts, desde los 350 hasta los 500, 0,8 pesos el kilowatt, que también es marginal. O sea, si uno multiplica 0,8 por 500 kilowatts hora, son 400 pesos al mes. Tiene un cargo, no sé, de un 5% el primer año, son marginales. Sí, lo que pasa es que con todo eso se va a ir generando este colchón que va a permitir pagar este aumento que debiera venir ahora el 1 de julio. O sea, no se estaría afectando directamente a parte importante de la pyme, por ejemplo, de las personas que tienen, no sé, un pequeño negocio en sus hogares, que de una u otra forma complementan sus ingresos con algún pequeño negocio que puedan tener. O sea, estaríamos hablando de una afectación a lo mejor a pequeñas empresas, pero ya que son de mayor tamaño, no directamente al usuario común y corriente, por llamarlo de alguna manera. Claro, mira, el usuario común y corriente no. Como te digo, es cerca del 88% de la población, de acuerdo a la información que tenemos que nos dio el gobierno del proyecto, que obviamente lo sacó de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. El 88% de las familias chilenas no se va a ver afectado. Y de ahí para arriba va a haber un cargo, como te digo, que es escalonado, pero es marginal. El otro día calculábamos, por ejemplo, si una panadería pagaba una factura de 400.000 pesos al mes, el aumento de esto, como te decía, 400 pesos por este cargo, más un aumento del 5%, no sé, son como 20 y tantos mil pesos, no sé, 20.500, 20.400, que si tú lo prorrateas en un mes, eso nada en términos de su cuenta total, considerando además que si no está esta ley, a esas microempresas también les va a subir la cuenta de la luz entre un 40 y un 45%. O sea, no es que esto venga a afectar solamente a los consumos bajos, este aumento nos va a perjudicar a todos, incluso a las microempresas. Sí, ahora, diputado, esta alternativa, por lo que desprendo de sus palabras, es, digamos, el mecanismo que había que seguir. Por ejemplo,
no podría haberse homologado esta situación a lo que se hizo con el MEPCO, que fue un subsidio directo por parte del Estado, y eso me imagino que por un tema de también recursos públicos, o sea, el Estado no tiene recursos infinitos para subsidiar cada una de las políticas o de los servicios que adquiere la ciudadanía. Claro, mira, hay que considerar eso igual. Por ejemplo, de que el MEPCO, que lo aumentamos en marzo, que también nos topamos con ese problema de que venía un aumento considerable en las bencinas, considerable, decimos, no 5 o 6 pesos como sucedió en los últimos meses, que aumenta semanalmente, que si bien es algo que afecta a la familia, sin el MEPCO podría aumentar entre 400 y 500 pesos el litro semanalmente. Entonces nos topamos con eso en marzo, se le sumaron 1.500 millones de dólares, pero desde marzo hasta ahora se le agregaron otros factores más al problema internacional que tiene que ver con el cierre, principalmente con el cierre de refinería en el lugar donde está la guerra ahora, pero además en China, que si lo recuerda, hizo un confinamiento súper importante ahora hace poco, y ahí eso significó también cerrar refinería, frente a otras cosas que hicieron de que se acelerara mucho más el aumento del precio de las bencinas y todo eso. Entonces, claro, ahí hubo que invertir 1.500 millones de dólares más. Además, hay que recordarle a la gente, en marzo empezó a correr la ley que aprobamos también semanas antes, que tiene que ver con un subsidio a todas las personas que se acogieron a no corte de los suministros básicos. Toda la gente que acumuló esa deuda en los servicios básicos en todo lo que fue el periodo de la pandemia, casi 2 años, iban a tener un subsidio del Estado a partir de marzo, que iba a permitir que la gente que tenía esa deuda no pagara nada, que pagara cero, y que cuando eso se terminara en 48 cuotas, el saldo que quedara iba a correr por cuenta de la empresa. Por otro lado, el colchón que se necesita crear para sostener esta deuda de la electricidad son 2.000 millones de dólares. Imagínate que el plan Chile Ayuda, con el que partió este gobierno, es de 3.000 y algo, 3.700, me parece, algo así. O sea, más de la mitad de lo que el gobierno va a invertir para reactivar Chile iba a estar en este colchón. O sea, era imposible de sostener, más cuando no está considerado en el presupuesto tampoco, porque el presupuesto de este año se hizo el año pasado, entonces ni siquiera estaba considerado y nadie lo podía prever tampoco, pero por eso es que es un gasto muy importante y que ahora, claro, lo vienen a solventar los grandes consumidores, y que yo creo que es solidario. O sea, si aquí las grandes mineras, las grandes empresas, que son las que van a pagar un poco más de este cargo, también es importante que en estos momentos de crisis, imagínate, subieron las tasas de crédito de nuevo, se está previendo un receso para el próximo año. O sea, económicamente se ve mal hay malos augurios para el futuro en relación a la economía, producto principalmente de la pandemia, de la guerra y todo eso, y creo que se cree un fondo desde el punto de vista solidario, y que los que más consumen, las grandes empresas, puedan colaborar con la gente común y corriente, con la mayoría de la población de Chile. Perfecto. Bueno, diputado, es un tema que tiene que seguir discutiéndose acá en el Congreso. El proyecto va al Senado, seguramente va a volver en un tercer trámite a la Cámara de Diputados, así que obviamente en su oportunidad vamos a seguir analizando esta normativa. Diputado Boris Barrera, sí, le escucho. Se me quedó algo en el tintero. En la Comisión de Hacienda, el ministro anunció también de que por lo menos para el segundo semestre de este año estaban estudiando otro proyecto de ley para subvencionar un poco a las familias más vulneradas. Similar a lo que sucede con el agua, lo van a hacer también en la electricidad, y lo anunció que iba a ser ahora para el segundo semestre. Mientras tanto, lo urgente era frenar el alza a partir de julio, pero para el segundo semestre están estudiando un proyecto de ley para subvencionar, eso sí, va a subvencionar a las familias más vulneradas. Bueno, un tema que obviamente vamos a estar también muy atentos y que seguramente va a ser muy necesario para el país por este contexto del que usted hablaba, que es un contexto económico difícil para el segundo semestre y también para el año 2023. Diputado Boris Barrera, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a usted, esté muy bien.
Gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista con este proyecto de ley importante que se discute, que se votó en la Cámara de Diputados y que se debe seguir discutiendo acá en el Congreso Nacional respecto a este subsidio, de una u otra manera, para las cuentas de la electricidad. Nosotros dejamos hasta aquí el presente programa y nos reencontramos en una próxima oportunidad.